Buenas tardes. Buenas, profe. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue con los videos de hoy? Bien. Demasiada Me gusta más información. cómo los organizó hoy, Ah, de los verdad. videos. Sí, ¿Qué te gustó más? A ver, contame porque eso es parte de lo que vamos mejorando en el curso. es que la última vez eran muchos videos seguidos antes de hacer la llamada y hoy apenas eran 4 y llamada y después otros 4 y llamada. Entonces creo que así es mejor. Ah, ok, perfecto. Qué dicha. Entonces, es que esta vez me tomé el tiempo de ver cuánto duraban los videos e hice una suma y dije, voy a llevárselas más suave porque sí, los puedo aturdir con tanta información. Pero bueno, qué dicha, esa es la idea, de que sea más digerible, ¿verdad? Sí, Quiero saber primero si tienen alguna pregunta específica sobre lo visto hasta este momento. A lo mejor saber mm, muy bien cuáles artistas son de qué estilo o así, porque son demasiados nombres los que vi en el video. Entonces aprendérmelos todos cuesta mucho. Bueno, Entonces sí la hay que idea es que saber. no se aprendan todos, ¿verdad? Porque, digamos, eso sería si esto fuera un curso de historia del arte para historiadores o para artistas. La idea es que ustedes se aprendan así como los más insignes de cada uno de los estilos y sobre todo que aprendan o que se acuerden de cuáles son las características y la forma de interpretación de mundo que dio cada uno de esos estilos y para qué servía, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero que ustedes guarden en la cabeza. Aquí les tengo una presentación que es muy grande, pero yo nada más voy a ir así como por encima para rescatar cuáles son como los artistas más importantes de cada uno de los momentos, en este caso del Renacimiento, que son como los que tienen más distinción en sus nombres, ¿verdad? Y que eventualmente son los que hay que recordar para que veamos esta parte. Al final de la clase, cuando tengamos en el último momento la siguiente videoconferencia, lo que vamos a hacer es un Kahoot para que juguemos un rato con imágenes y veamos si reconocemos o dejamos de reconocer cosas, ¿verdad? ¿Cómo relacionan ustedes, por ejemplo, en las clases de la semana pasada, donde vimos el arte antiguo hasta el arte medieval, pero no vimos todo el arte medieval, nos faltó el gótico, hasta hoy tomamos el gótico? ¿Ustedes ven cómo existe una relación, digamos, de evolución en el sentido de que una gente iba leyendo a la otra, rescatándola y reinterpretándola? ¿Ven esa relación o todavía no es evidente? Es que eso de reinterpretarlo va cambiando conforme las generaciones. Digamos, cada generación piensa diferente a la otra. Por ejemplo, ahorita nada, los tiempos ahora no se parecen para nada a los de antes. Entonces ya tal vez las reinterpretaciones están ligadas a la época. Sí, claro, totalmente. Qué raro, dejo de compartir pantalla. ¿No? Ok, voy a volver a compartirla. Pero digamos, lo que es interesante o lo que queremos rescatar acá es cómo una generación, escoge primero que todo las generaciones, porque es una cuestión de moda en su momento, ¿verdad? Una generación escoge qué referentes quiere escuchar y cuáles quiere ignorar. Y recordemos el hilo conductor del curso. Estamos hablando de la historia de los vencedores, ¿verdad? Es decir, del arte cartaginés nadie habla nada. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano lo aplastó. Entonces nadie habla nada del Imperio Cartaginés, a pesar de que en su momento era el principal contrincante de los romanos, con el mismo tamaño, ¿verdad? Y con el mismo poderío. De hecho, Aníbal, que fue el general que estuvo en ese momento encabezando la última guerra contra los romanos, es un general muy famoso por su estrategia y por su inteligencia militar, y eso es como lo que se recuerda a uno de los cartagineses. Del arte cartaginés casi nadie habla, ¿verdad? Entonces, como tenemos una historia de los vencedores, estamos hablando de que cada uno de estos imperios aplastó todo lo que había alrededor y se impone
en algunos casos con su propio estilo y en otros casos resume los estilos de los demás. Tal es el caso de los romanos, que los romanos se basan no solamente en lo que heredan de los griegos y de los helenistas en cuanto a su estilo y a su forma de interpretar la realidad, sino que además retoman de gente que ellos mismos conquistaron y de alguna manera desaparecieron, como los etruscos, ¿verdad? Que los etruscos son quienes realmente inventan el arco y a los que los romanos le deben muchísimo de su aporte al conocimiento. Pero, de nuevo, de los etruscos nadie habla. Todo el mundo habla de cómo se brinca desde un lado, que son los helenistas, hacia los etruscos, ¿verdad? Profe, es parecido a lo que pasa con Hércules, que no se llama Hércules, en realidad se llamaría Heracles, que es el original, por decirlo así, porque Hércules es el romano, que es una copia. Entonces Exactamente, lo es mismo vacilón. con Zeus y Júpiter, ¿verdad? Que son el mismo dios. Y hay una serie de reinterpretaciones, Venus y Afrodita, que son la misma diosa también, ¿verdad? Lo único que cambia es que le cambian el nombre, pero porque están permeados por otras culturas que no necesariamente figuraron tanto como los griegos, pero que sí quedaron ahí. Entonces, cuando el Imperio Romano de Occidente cae, debido a la decadencia que ellos mismos tenían, ustedes vieron todo el cuento de las guerras que tenían entre ellos y cómo se peleaban una y otra vez, y cómo pasamos de ser perseguidores de cristianos a cristianos oficialmente, ¿verdad? Cuando el Imperio Romano cae, el Imperio Romano de Occidente, el bizantino, dura más o menos 1000 años más y continúa con la religión encabezándola, mezclando religión y política, mientras que en Europa caemos en la Edad Media, y la Edad Media significa media, o se le dice media, justamente porque es un periodo oscuro donde no hay grandes aportes ni civilizaciones que sean especialmente sobresalientes con respecto a otras que existían en el mundo. Pero esto es un punto de vista totalmente cristiano. Mientras esto sucedía en Europa, por supuesto, teníamos un desarrollo de grandes imperios en América, y en Asia había también, el imperio chino era gigantesco y había otro montón de civilizaciones que estaban ahí agarrándose y, por ejemplo, los árabes tienen durante lo que se llama la Edad Media de los europeos un repunte en su desarrollo tecnológico y su desarrollo artístico, ¿verdad? Mientras que los europeos están deprimidos, los musulmanes más bien crecen. E incluso ustedes saben que en España, una gran parte de España fue posesión de los musulmanes, y que incluso había momentos en la Edad Media donde Europa estaba revuelto en sus guerrillas intestinas, y en España había un florecimiento de la ciencia, del comercio, del arte y del conocimiento en general, porque lo que había eran en ese momento árabes, musulmanes, que tenían una mentalidad muchísimo más abierta que los cristianos de ese momento. Yo siempre le pongo el ejemplo gracioso a los demás, que les digo, mientras los europeos estaban revolcándose entre la peste negra, los piojos y la caries y las enfermedades venéreas, en América estábamos hablando de astronomía, estábamos hablando de entender el universo, estábamos haciendo matemáticas, estábamos creando monumentos, ¿verdad? Y en otras partes del mundo también. Sin embargo, la herencia que nosotros tenemos es a través de los europeos que se dedicaron a imponer su visión de mundo al resto, y todavía nos venden la idea de que la Edad Media fue en todo el mundo una cosa muy retrógrada, ¿verdad? Es como el cuento de las guerras mundiales, que dicen que fueron mundiales, y la Primera Guerra Mundial básicamente fue una guerra en Europa y entre las potencias europeas. Pero entonces, bueno, nosotros heredamos ese hilo conductor, y ese hilo conductor ahora tenemos que releerlo, y eso es lo que llaman la decolonización. Es decir, vamos a tomar lo que nosotros como latinoamericanos tenemos y vamos a darle una relectura para entender el otro lado de la historia, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta con respecto al gótico?
¿Cómo lo definiría en algo más cortito? Aparte, no en el área estructural, digo, de la arquitectura, sino en el área de la pintura. Es que en realidad la visión de mundo del gótico, que es una propuesta que, como dicen los videos, se pone de moda, es una visión más espiritual y vista desde un punto de vista más alegre de la espiritualidad. Hay una visión de que el mundo o de que el cuerpo debe desprenderse o que el alma, perdón, debe desprenderse del cuerpo para ser más divina, para llegar más cerca a Dios, porque Dios es hermoso. En otros estilos anteriores, como el románico, se hablaba más de el poder y la imposición que podía darte la divinidad. Ahora estamos hablando de algo más gozoso. Y por otro lado tenemos la idea de también la feminidad. La Virgen María toma en el gótico un protagonismo muchísimo mayor que antes, y entonces ahora la Virgen María es femenina y la feminidad está expresada por las curvas, por el movimiento, y entonces el arte en general, todo el arte, las manifestaciones se vuelven más curvas, más orgánicas, más vegetales, tienen que ver más con la reproducción y tienen que ver más con el color. Entonces, tanto en la escultura como en la pintura, como en la arquitectura, lo que prima ahora es las formas curvas, el color y el movimiento. Y las cosas alargadas, porque las cosas alargadas son más altas y al ser más altas se parecen más a Dios. Esa es como la visión general, ¿verdad?, de la pintura. Y entonces, además, lógicamente, tenemos un desarrollo tecnológico porque los europeos ya comercian con otras partes del mundo, que les permite, en el caso de la pintura, también en los vitrales, una gama más amplia de pigmentos y de materiales constructivos. Entonces, la pintura, cuando ya llegamos al Trecento con Giotto, tenemos muchísimo más color de lo que podíamos tener en los estilos anteriores. Antes lográbamos más color con cerámicas y con piedritas, ahora logramos ya una pintura que tiene más azules, más verdes, rojos más intensos, y eso se debe a un comercio que tiene Europa con otras latitudes, ¿verdad? Ustedes saben que, por ejemplo, el color cian se refiere a el país Siam, que era Tailandia, que es donde se extraía de los minerales los pigmentos para ese color. Por eso se llama cian. Lo mismo que el turquesa, se llama turquesa porque se extrae de unas piedras en Turquía, ¿verdad? Entonces, los colores van ampliándose conforme, en la pintura europea por lo menos, conforme en la visión de mundo va ampliándose con ellos. Y entonces, en el gótico tenemos más color. Una de las razones es por esa y la otra es la visión de mundo. ¿Alguna otra pregunta sobre el gótico? Un comercial, los vitrales se desarrollan con fuerza en el gótico y es estas imágenes pintadas y armadas en vidrios de colores donde es ahí donde evolucionan hasta lo que encontramos hoy. Y los rosetones, esas cosas redondas que tiene la iglesia, se llaman rosetones porque hacen referencia a la rosa, y la rosa es la Virgen María. Entonces, los rosetones son una referencia a la Virgen María y están presentes con mayor fuerza. Antes de esto, en el mundo cristiano, la Virgen María no tenía tanta preponderancia en las imágenes como en este momento. Y esto obviamente después lo trasladamos hacia el Renacimiento. Voy rapidón con esta exposición o esta presentación que, como les digo, es muy larga. Voy así de volado, ¿verdad? Tenemos que el Renacimiento tiene dos centros importantes de donde surge, que son los dos en Italia. En
en el 480 se centra en Florencia y en el 580 se centra en Roma y después se extiende a otros países, ¿verdad? Se extiende hacia Francia, se extiende hacia Inglaterra muy poquito y hacia España. Es donde vamos a encontrar, bueno, y en Alemania, es donde vamos a ver la extensión del Renacimiento. Aquí podríamos ver, por ejemplo, que nos habla de que hay como un resumen así muy bueno donde dice que en arquitectura Brunelleschi es la persona más sobresaliente en la arquitectura, Donatello en la escultura y Piero della Francesca, Botticelli, Leonardo y Gattamelata y Masaccio en la pintura, ¿verdad? Esto en el 480. En el 580 encontramos que Bramante y Miguel Ángel son los más interesantes en la arquitectura y esto se ve sobre todo en la Basílica de San Pedro. Recuerden que los siglos van un año después del 1400, es siglo XV, 1500 es siglo XVI y así sustantivamente. De modo que el siglo XVI es donde aparece o donde se crea la Basílica de San Pedro. Y ahí justamente también el más importante de los artistas en la escultura fue Miguel Ángel, pero también en la pintura. Es como el más importante. Leonardo está grandecito ya en el 580 y sin embargo en ese momento había una clara competencia entre Leonardo y Miguel Ángel. De hecho, ellos compitieron en su momento por ver quién se ganaba el pintar la Capilla Sixtina. Le gana Miguel Ángel, que está más joven, y Miguel Ángel se sumerge en ese trabajo por mucho tiempo. Por el contrario, Rafael más bien admiraba muchísimo a estos otros dos. Y en España tenemos a Durero, ¿verdad? Que es, digamos, el mayor exponente del Renacimiento en Alemania. Durero inventa el grabado en metal. Bueno, aquí encontramos cómo hay una influencia muy clara entre lo helenístico con el Renacimiento. El Renacimiento retoma el clasicismo y lo reinterpreta. Entonces, Miguel Ángel obviamente había visto este tipo de obras y eventualmente las reproduce. Si ustedes entran al Museo del Vaticano, en internet se van a dar cuenta de que el Museo Vaticano tiene esculturas cretenses, griegas, romanas y renacentistas por igual. Y a veces uno no sabe qué está viendo, si está viendo algo del Renacimiento o si está viendo algo griego o romano. Aquí tenemos otro referente, el David de Miguel Ángel. Vemos acá, por ejemplo, cómo la Venus de Botticelli se parece también a una obra de Praxíteles, que es de casi 1000 años anterior. Y vemos cómo la arquitectura, aquí tenemos el Panteón de Agripa, que es totalmente romano, y nos encontramos con una casa renacentista que lo copia bastante similar. Aquí volvemos otra vez el 480, aquí otra vez el 580, encontramos la cúpula de la Iglesia de las Flores en Florencia, ¿verdad? Esta es una vista de Florencia en la actualidad, que es de donde se da en el siglo XV el mayor énfasis en el arte. Brunelleschi es quien hace esta iglesia, que sigue siendo una de las iglesias más insignes de Italia. Esta cúpula, ahí donde ustedes la ven estas sombritas chiquititas que se ven aquí, eso es gente. Ese es el tamaño que tiene esa iglesia. Es una cositita que aquí, eso es la gente. Entonces pueden imaginar la magnitud de la obra y pueden también ver el desarrollo tecnológico que les había permitido a ellos a nivel de ingeniería construir esas cosas tan gigantescas. Por supuesto, habían estudiado a los romanos, quienes les daban los insumos para esto. Vean que existe también un rescate otra vez de lo clásico, ya no es interesante lo gótico, sino que es interesante lo románico y lo romano. Es decir, volvemos a utilizar los arcos y esas piedras grandototas. Aquí tenemos otros ejemplos de Alberti. Muy bien.
Después continuamos en el siglo XVI, donde hay un mayor crecimiento, es en Roma. Y en Roma, sobre todo, en el Vaticano. Aquí nos vamos a encontrar la Basílica de San Pedro, que es una cosa gigantesca también, es todavía más grande que la Iglesia de las Flores. Y de nuevo, ustedes ven estas manchas que se ven aquí, estos son multitudes. Ese es el tamaño que tiene. Imagínense ustedes el tamaño de un individuo de estos con respecto de una columna de este tamaño, ¿verdad? Es una cosa gigantesca. Esta es ¿cómo se llama? La Basílica de San Pedro, es esta parte. Esto que ustedes ven aquí son otras partes del Vaticano. Aquí entran los museos del Vaticano. Y por detrás están otras partes, los jardines y etcétera. Y esta es la columnata de San Pedro, que es la entrada principal. Aquí tenemos a Brunelleschi como su principal, propositor, digamos. Bueno, y aquí nos está haciendo más bien, vamos a ver, creo que Bramante es el que hace el edificio, Brunelleschi es adentro que tiene cosas. Bueno. Tenemos a Miguel Ángel, que es el pintor y el escultor más importante del 580 más bien, ¿verdad? Es uno de los más prolíficos. Las obras que él hace son extremadamente grandes y majestuosas. Bueno, aquí por ejemplo nos habla de que hay un gran estudio anatómico del cuerpo buscando una belleza ideal, y la ideal se asocia con el cuerpo de hombres jóvenes. Hay mucho movimiento, mucho volumen y mucha expresividad, y se copian algunos modelos clásicos. Eso lo podemos ver por todo lado. Vamos volando. Esto es la iglesia de las Flores en Florencia. Aquí vemos algunos detalles de la puerta. La puerta es enorme y todo esto es en bronce. Y vemos cómo hay una cantidad de relieves que reproducen esta estética, esta proporción ideal y la perspectiva, que es tremendamente importante como un aporte y como una moda también que se dio en Europa renacentista, sobre todo en Italia, y después vamos a ver cómo se traslada a otras partes. Aquí tenemos algunos detalles y vean cómo, a pesar de que el relieve no es muy grande, son 5 o 10 centímetros máximo, hay toda una cuestión de perspectiva y un estudio de la luz y la sombra que nos permite establecer planos en sucesión, donde vemos unos más adelante que otros. Este ángel, por ejemplo, se nos da claramente la idea de que hay profundidad, y eso se logra por medio del estudio de la luz y de la sombra y del dibujo y la perspectiva. Vamos a hablar aquí brevemente de Donatello y cómo Donatello toma también unos referentes de Marco Aurelio, por ejemplo. Esto es 176 después de Cristo. Esto es un retrato de Gattamelata que está hecho 1000 años después, más de 1000 años después, y vean las similitudes. En realidad se parece muchísimo el romano al Renacimiento. Aquí tenemos el David de Brunelleschi y tenemos el Apolo, y vean la similitud otra vez que existe. O sea, era muy claro de que ellos estaban tomando esos referentes y los estaban llevando a otro nivel. Este es en bronce. Encontramos entonces, reiteramos, que hay una expansión por Europa del Renacimiento y de que el mecenazgo de los papas tenía mucho que ver, es decir, la plata que pagaban los papas para que los grandes artistas que eran muy famosos hicieran sus obras. Imaginémonos hoy en día, qué sé yo, una Sony patrocinando a Lady Gaga. Más o menos ese era el patrón, ¿verdad? Era una corporación importante que tenía mucho dinero que patrocinaba para que un artista produjera y fuera conocido por todos lados. Los artistas en ese momento, en toda Italia y en toda Europa, eran muy famosos y gozaban de un gran renombre. Noten la diferencia, por ejemplo, de estos artistas que uno sabe identificarlos individualmente con los artistas
de los egipcios o de los griegos, donde lo que si acaso tenemos es el nombre de una dinastía, el nombre de una generación o el nombre de un arquitecto. Y obviamente que el arquitecto no hacía todas las esculturas de un Partenón, por ejemplo, pero eso es todo lo que conocemos. En cambio aquí ya el artista es individual, ya es famoso en sí mismo. Voy volando con esculturas que son famosas de Miguel Ángel. Esta es la cara de la Virgen en la Pietà. Esta es la Pietà completa. Y después en la pintura, igual vamos a encontrar en el 480 a Fra Angelico. Vamos a encontrar un inicio de la perspectiva, ¿verdad? Hay una composición completamente geométrica, muy estudiada y matemática. Es decir, todo corresponde con alguna cosa de forma matemática, todos son formas geométricas que dan estructuras por detrás, y así vamos a ver que todo tiene un estudio matemático. Recuerden que en el Renacimiento se da la idea del hombre universal, es decir, el hombre que es capaz de saber de matemática, de arte, de ciencia, de todos los saberes. Tiene que saber, entre más sepa una persona, más evolucionada es. Entonces los artistas no eran solo artistas. De hecho hay quienes dicen que Miguel Ángel, que Leonardo era un científico que pintaba. Otros dicen que era un ingeniero que pintaba, porque todo refleja esta profundidad que ellos buscaban. Y de hecho en este tiempo, por primera vez, se disecan los cadáveres para estudiar la anatomía. Tenemos a Leonardo. Esta es una obra que dicen que un año después de haberla pintado ya se estaba cayendo a pedazos, porque lo que estaba haciendo Leonardo era probando materiales. Y él se dejaba hacer esto para probar materiales. Dicen que pintaba y después de que terminaba de pintar, quemaba el cuadro para ver cómo reaccionaban las obras al fuego. Hay muchas composiciones piramidales de Miguel Ángel que se repiten. Vean que hay un gran estudio de la anatomía. Esta obra es famosísima, pero una de las cosas más insignes es el chiaroscuro, que es que voy pasando desde una luz completamente clara hasta el negro absoluto de una forma muy suave. Los contrastes no son tan fuertes, sino que hay un paso suave del claro hacia el oscuro, y esto es lo que nosotros reproducimos en los cursos de dibujo que ustedes ya llevaron. Aquí tenemos a Rafael, que es posterior. Rafael pinta muy a la manera de los grandes maestros y es uno de los iniciadores del manierismo, que vamos a ver ahora en la segunda parte de la clase, donde él, por ejemplo, acá en el, ¿cómo es que se llama esta obra? El Partenón de Atenas, algo así es como se llama. Aparecen en esta obra Sócrates, aparece Aristóteles, aparecen todos los grandes pensadores, y además de la Grecia clásica, historiadores de la Roma clásica, y además aparecen Miguel Ángel, y aparece Leonardo, y aparece Giotto, y aparece el mismo Rafael, se pinta dentro de esto. Y vean una vez más la composición, que es muy cuadrada, muy rítmica y tiene figuras geométricas. Aquí vemos una perspectiva con una profundidad muy importante. Les voy a subir el link para que tengan también estas otras imágenes a su disposición y puedan verlas. Aquí ya empezamos a hacernos un poquito más estilizados. Esto es la famosísima Dios dándole el aliento de vida a Adán, que es un ícono. Esto lo vamos a ver en ET y lo vamos a ver repetido en 10 millones de imágenes que todavía se generan. Se utilizan los mismos referentes y es muy interesante ver la sutileza de las telas con respecto de la fuerza y los músculos. Vean que las mujeres se veían como hombres musculosos, porque esa era la estética, ¿verdad? Del hombre musculoso. Se dice que Miguel Ángel se inventaba incluso músculos a la hora de pintar para que sus imágenes fueran todavía más vistosas. Vemos aquí cómo el Renacimiento tiene en otros espacios importante influencia, un poquito en África, algunas partes, ¿verdad?, del norte de África, las islas del Mediterráneo, y en
en otras partes, lo que hoy es Italia, y otras partes ya más en Suiza y en Alemania, que en ese momento todavía eran españolas, junto con otros espacios hasta Flandes, que es Bélgica y Holanda. Luxemburgo, esto era básicamente la influencia de Italia, y esa influencia después permite que se extienda hacia otros. Voy a mostrarles Durero, que es el alemán renacentista por excelencia, un maravilloso dibujante. También manejaba el claroscuro, la perspectiva, y como les digo, se inventa el grabado en metal llamado en su momento calcografías. Aquí hay obras de él. Tintoretto, que es de Venecia. Y después hablamos aquí un poquito del Renacimiento español, que recibe las influencias un poco tardías con respecto de los demás, porque estaba relativamente lejos. Pero del Renacimiento pasamos con el Greco ya a una cuestión más barroca, más manierista, donde las imágenes son distintas. Ahora, en la segunda parte de las exposiciones, van a ver ustedes cómo varía. Y bueno, eso sería por ahora. Los mando otra vez otro rato a ver unas cuantas imágenes y volvemos dentro de un ratito a jugar un Kahoot con imágenes referentes a los estilos. ¿Les parece? Bueno, profe, ahí lo vemos. ¿A qué hora es que volvemos? 4:30. Creo que sí. Dice que a las 4 volvemos otra vez, que es lo que van a hacer ahora. Y a las 4:30 tenemos nuestra segunda conversación, que más que conversación es jugar un ratito. Entonces nos vemos pronto.